Bueno, pues bienvenido a Nueva Acrópolis dentro de este ciclo de la Semana de la Filosofía Activa. Es la segunda actividad que tenemos. Ayer tuvimos el teatro, un teatro que recoge las partes de nuestro primer curso de filosofía, que es un curso introductorio. Y hoy teníamos la idea de también cerrar esa semana con esta actividad de hoy con algunos de los elementos más teóricos, porque evidentemente en el teatro queda más patente el elemento simbólico, ¿no? La parte comunicativa a nivel simbólico, aunque estaban también los textos principales de cada una de las escuelas. Pero hoy vamos a ver la estructura, y por eso hemos cogido con 3 ponentes, que somos además los 3 instructores del primer curso dentro de esta escuela, pues cada uno enfocar la parte práctica que tiene cada una de las partes, valga la redundancia, del curso de filosofía. El curso se divide en 3 partes: ética, sociopolítica y filosofía de la historia. No son partes que estén aisladas, es decir, están interconectadas, lógicamente. Y al mismo tiempo con el curso hacemos un repaso biográfico y geográfico. Estamos también viendo los distintos planteamientos que se dan sobre estos temas, que serían, podríamos decir, la relación del ser humano consigo misma, el ser humano con los demás, la sociopolítica, y el ser humano con la naturaleza y de alguna manera con la historia, que es la filosofía de la historia. En realidad son los 3 enfoques con los que un ser humano se tiene que enfrentar a lo largo de su vida. Más tarde o más temprano tiene que tratar de resolver esa integración de elementos que aparentemente a veces pueden incluso parecer antitéticos, como puede ser la individualidad del ser humano y el de la sociedad, con los conflictos que tiene uno consigo mismo, con los que tiene con los demás y los que tiene uno también con respecto a la naturaleza, sobre todo en una sociedad que se ha aislado tanto del contacto con la naturaleza. Entonces cada uno de nosotros vamos a intentar conseguirlo en 10-15 minutillos a lo sumo, de dar algunos elementos prácticos que os puedan servir, que os podáis llevar hoy de aquí, de cada una de estas partes, para vuestra vida cotidiana. Un poco en qué medida nos puede ayudar ese planteamiento de la ética, la sociopolítica y la filosofía de la historia. Y después, como decía Antonio, pues podemos dar lugar, como estamos hoy un poco más con menos grupo que ayer, que estábamos mucha gente, pues podemos dialogar si queréis o hacer alguna pregunta, y si no hay, pues tampoco pasa nada. Así que sin más, le doy la palabra a Inmaculada Romero Quiñones, que nos va a hablar sobre la dimensión ética o esa perspectiva ética de este factor. Así que cuando quiera. Bueno, yo para introducir este tema, que la verdad es complejo y al mismo tiempo fundamental, que lo abordemos, fundamental. Mi primera reflexión ha sido pensar, ¿no?, en nuestro momento actual, que la palabra que más se repite es crisis energética, crisis económica y, para colmo, la peor de las crisis que nos podía pasar, que es el enfrentamiento entre los seres humanos y una guerra como la que estamos padeciendo. Y cuando he leído en la UNESCO el principio de su Carta Constitucional, dice que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Es decir que, bueno, esto no es nada nuevo. Platón habla claramente hasta qué punto todo lo que se manifiesta en nuestro mundo a nivel físico, a nivel energético, pues viene desde arriba, se va plasmando desde otros planos mucho más sutiles. Y en el caso de una crisis, pues no podemos dejar de hablar de una crisis de valores. Y por eso creo que es tan importante abordar el tema de la ética, porque la ética trata de los valores. ¿Y qué podemos entender por ética? Partiendo de esta base, la ética entonces la entenderíamos como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento del ser humano hacia el bien, hacia el uno bien. Y aunque en su origen ética y moral, quiero hacer una aclaración, porque son 2 términos que manejamos con un aspecto o, digamos, con un acento diferente, aunque en su origen eran lo mismo, porque uno simplemente viene del término ética, viene del griego, y del término ethos, que es carácter, costumbre,
y moral de mores, del latín, y también es costumbre. Sin embargo, nosotros con el tiempo le hemos dado a la ética un carácter mucho más teórico, pensando que aquella parte de la filosofía, ¿no?, que se ocupa de los valores, mientras que para la moral le hemos dado un carácter mucho más práctico. Esto es una tendencia en el ser humano, la verdad, de disociar lo teórico y lo práctico, como si fueran dos cosas totalmente diferentes. Si lo pensamos bien, para andar y para desarrollarnos y para caminar necesitamos dos piernas. Y lo teórico y lo práctico son cada una de las piernas que conforman nuestro caminar. Así que la primera cuestión ética sería empezar a ser coherentes entre lo que consideramos que es lo que conforma nuestra ética y lo que practicamos. No podemos diferenciarlo, porque entre otras cosas, realmente lo que conocemos es lo que llevamos a nuestra vida. El conocimiento se hace pleno cuando realmente lo practicamos. Así que tenemos que empezar a unificar estos dos conceptos y a empezar a hablar de ética y de moral como si fueran una unidad. Y a practicar, como he dicho antes, aquellos valores que consideramos que conforman nuestra ética y que son valores que vienen desde dentro, que uno acepta, que no son impuestos, vienen desde el interior. Bueno, una manera de abordar la ética es partir de la idea de que el ser humano es un ser en evolución y que, por tanto, la humanidad, como el resto de seres, está marchando hacia una finalidad de perfección, hacia una finalidad que es, como decíamos al principio, ese misterio, que es ese misterio último, ¿no?, al que aspiramos. Entonces, basándonos en Platón y refiriéndonos al ser humano, podemos hablar de esos 4 grandes arquetipos, 4 grandes ideales hacia el que se dirige ese proceso de perfeccionamiento y que finalmente terminaría en el uno bien. Entonces podemos definir que el comportamiento ético serían todas aquellas acciones y esfuerzos que nos acercan hacia la comprensión y hacia la vivencia de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, de lo justo. Y por eso tiene tanta importancia la ética, porque hablar de ética es hablar de los valores que le pueden hacer al ser humano ser mejor, mejorarse, desarrollarse, porque al final lo que aspiramos es llegar a ese bien último, a ese arquetipo de perfección última. La ética en sí, o sea, no es solamente, Plotino nos dice que no es un fin en sí, o sea, no se trata solamente de ser buenos, porque sí, que ya sería bastante, la verdad, porque eso sería una gran aspiración. Y al ser buenos ya de por sí, pues si hacemos caso de una gran ley que nosotros a nivel físico conocemos muy bien, como es causa-efecto, pues en la India esa ley es una gran ley que se llama karma, de acuerdo a esa ley, todo cuanto hacemos tiene un efecto, tiene una repercusión. Con lo cual, si elegimos nuestras acciones buenas, podremos ser libres, o sea, somos libres para elegir aquello que queremos conseguir. Está en nuestra mano, en nuestra libertad personal, elegir las acciones que podemos dar. Está en nuestra mano hacer el bien o hacer el mal. Y eso ya es bastante. Pero como digo, no es solamente eso, que ya sería un fin en sí, porque la ética, a través de un proceso de purificación, nos va a llevar al misterio, dice Plotino, que somos nosotros mismos. Ese misterio último que enraiza o que concuerda con el misterio final, y que daría razón de ser a esa frase que dice el frontispicio de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás los dioses y el universo. O sea que la ética nos va a permitir llegar a ese misterio último,
de descubrir la finalidad última, porque por eso es tan importante despertar de nuevo estas preguntas, que son las que nos mueven, que mueven al ser humano, que lo convierten en filósofo, en buscador de esa verdad y de ese misterio último. Entendemos que desde ese punto de vista todos los seres humanos nos podemos reunir, porque nos une nuestra aspiración hacia ese descubrimiento de lo que realmente somos, de lo que realmente la razón de ser última, de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y además, bueno, aparte de esa finalidad última, digo que este primer módulo que nosotros hemos llamado ética nos va a permitir descubrir a través de los distintos puntos que tiene el apartado de esta asignatura, poder descubrir los distintos momentos en la historia en los que el ser humano ha buscado la mejor manera de ser humano, o sea, de ser mejor, de superarse, de desarrollarse, distintos modelos en distintos momentos de la historia. Y así, lo primero que tenemos que abordar desde este punto de vista es quiénes somos, qué es el hombre, sería la primera pregunta. ¿Somos un cuerpo? ¿Somos una mente? ¿Somos una energía? ¿Somos una aspiración espiritual? Somos complejos. Y entonces la primera parte de este módulo pues nos va a aportar esas enseñanzas acerca del ser humano. ¿Cómo podemos acercarnos? Porque ni siquiera nosotros mismos, cuando nos miramos en un espejo, nos reconocemos. Y cuando oímos nuestra voz nos resulta extraña. O sea, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar. Pero claro, necesitamos claves, necesitamos herramientas. Y esto es lo que nos aporta nuestro módulo. Esas herramientas para empezar a descubrir cómo acercarnos a nosotros mismos. Empezar a poner un poco de orden en nuestra naturaleza compleja, en nuestro ser complejo de energía, vitalidad, pensamientos, sentimientos y aspiraciones espirituales, porque muchas veces nosotros no podemos ni con nosotros mismos. Entonces, empezar a conocer, ese sería el primer punto. ¿Qué nos dice esta parte de la ética acerca de cómo está compuesto el universo y el hombre? Y a continuación descubrir lo que acabo de decir, o sea, cómo poner orden en esa naturaleza compleja y descubrir esa batalla interior que cada ser humano tarde o temprano tiene que enfrentar, ¿no? Entre sus inquietudes espirituales y trascendentes y su vida cotidiana, diaria, ahí, pero todos tenemos ese pepito grillo interior que nos martillea y que a pesar de lo cotidiano y a pesar de entrar en la rutina, hay algo en nuestro interior que nos está llamando y que tenemos que darle salida y que tenemos que darle voz. Y por tanto, tarde o temprano nos vamos a encontrar con esa batalla. Y esa batalla es la que nos aporta el Bhagavad Gita, que es un texto de la India también, pertenece al Mahabharata, y nos va a dar claves para cómo poner orden en nuestra naturaleza diversa, compleja. Y así nos dice, por ejemplo, que más fuerte que el deseo es la mente, y que más fuerte aún que la mente es la voluntad en el ser humano, y que por tanto tenemos que desarrollar nuestra voluntad, y que un gran enemigo de nuestra ética es la comodidad, que tenemos que afrontar el esfuerzo, porque eso evidentemente requiere esfuerzo. El uso de la voluntad requiere un esfuerzo que hay que pagar, y eso es así. Y además nos da una gran clave, que es la clave de la acción, porque no basta solamente con no hacer el mal, sino que hay que hacer acciones buenas, acciones por amor, acciones sin esperanza de fruto, dice el Bhagavad Gita, que son las acciones que nos encaminan hacia la ley, dentro del sendero de la vida. Porque de alguna forma solo lo que hacemos por amor nos hace libres. Cualquier cosa que hagamos por interés nos tiene atadas a aquello que persigue nuestro interés y nos convierte en esclavos.
solo nos hace libres y nos permite entrar en la ley el amor. Y esa es la gran clave de la acción por amor, hacer cosas buenas, sin esperar nada a cambio. Y siguiendo con ese módulo, llegamos a, pienso yo, que también no es solamente el amor hacia el mundo, sino que también hay que tener un momento de amor hacia nosotros mismos. Y así llegamos a la voz del silencio, donde se nos habla de que existe un mundo hacia adentro, un mundo interior. Y tenemos que tener amor hacia nosotros mismos y descubrir también nuestro mundo interior. Y tener momentos para el silencio, para poder escuchar y poder aprender. Y esos momentos de silencio y de reflexión son absolutamente necesarios en el ser humano. Y a continuación, bueno, pues comprender con el Buda que todo ser humano que siente esta aspiración entra en crisis cuando descubrimos que el mal en el mundo, cuando descubrimos que no se ajustan a esos ideales que nosotros aspiramos de justicia, de belleza, y vemos que hay maldad, que hay injusticia. Bueno, pues todo ser humano entra tarde o temprano en crisis, como entró el Buda. Y entra en esa crisis existencial que te lleva a buscar respuestas. Y bueno, pues nosotros ofrecemos una manera de encontrar respuestas a través de este curso. Es lo que ponemos, una herramienta de búsqueda de respuestas. Y una de esas respuestas que nos aporta el Buda es que hay que huir de los extremos, hay que buscar el justo medio. Nosotros continuamente estamos oscilando entre el exceso y el defecto, pero la virtud siempre es un justo medio. Esto es también lo que nos dice Aristóteles. Y además Aristóteles nos dice que la virtud es realmente lo que otorga felicidad al ser humano. Así que si queremos buscar la felicidad, seamos virtuosos. Yo invito, desde luego, pues a poner una semilla de bondad en este mundo, porque muchas semillas de bondad unidas, pues probablemente no cambien el mundo de la noche a la mañana, pero ahí está la compensación, y poco a poco pues podremos ir transformando en la medida de lo posible con nuestras manos, con nuestros pensamientos buenos y con nuestras buenas acciones, dejar una huella buena en el mundo. Y esto sería un apéndice, o sea, un preámbulo, ¿no?, de lo que es todo el tema de ética. He dado algunas pinceladas, tenía algunas cuestiones prácticas, pero me parece que como introducción está bien. Muy bien, muchas gracias, Inma. Voy a traer el animalillo sonoro aquí. Bueno, para los que habéis incorporado un poco más tarde, estamos viendo un poco dentro de la filosofía, o qué nos plantea o nos puede plantear la filosofía desde el punto de vista de la ética, la relación del ser humano consigo mismo, la sociopolítica, la relación del ser humano con los demás, y la filosofía de la historia, que podríamos también determinar como la relación del ser humano con la naturaleza y con la historia, que de alguna forma forma parte de nuestra propia naturaleza. Bueno, realmente, como decía al principio, no son elementos que sean independientes. Ahora, la primera pregunta que nos deberíamos de hacer al plantearnos la dimensión sociopolítica es si realmente el ser humano es un ser social por naturaleza, más allá de si es un lobo o no, para sí mismo y para los demás, porque a veces no sé si somos más peligrosos con nosotros mismos que incluso con los demás, o el hecho de que seamos peligrosos con los demás no es más que un reflejo, una proyección de nuestros propios conflictos, de nuestras propias contradicciones. Quizá también podríamos plantearnos si ha habido un momento inicial en el que el ser humano parte de lo individual para unirse a lo colectivo, o realmente el ser humano desde su propio inicio ha sido algo grupal, o sea, hay algo grupal en nosotros, un alma individual y algo también que podríamos llamar como un alma colectiva, ¿no? o incluso un inconsciente colectivo, ¿no?, como lo llamaba luego Jung, ¿no? O sea, una parte de nosotros mismos que de alguna forma es compartida y que hace que sintamos la necesidad no solamente de estar los unos con respecto a los otros, sino también de entendernos y de interpretar el mundo, o completarlo, mejor dicho, a través de las distintas perspectivas que cada uno de nosotros nos podemos aportar.
Ahora, ¿con qué problema nos encontramos hoy en día? Porque quizá deberíamos también diferenciar entre el concepto de sociopolítica o simplemente la sociología, que digo simplemente no porque sea menos que la sociopolítica, sino porque la sociología va a estudiar el comportamiento de las sociedades y su configuración. Y la sociopolítica va a tratar de buscar o de entender, a través de la filosofía, no solamente del estudio, sino también de la búsqueda de un ideal social y político, por tanto, una forma de gobierno que de alguna manera se ajusta, sea buena, sea bella, ¿no? se ajusta a esos ideales platónicos que mencionaba Ima al principio. Bueno, creo que desde el principio de la humanidad siempre ha estado presente de alguna manera este conflicto. Y el conflicto que decía del individuo con la sociedad, con los demás. ¿Qué nos puede aportar la filosofía con respecto a esto? Bueno, yo creo que mucho y probablemente, no digo que todos los problemas que tenemos hoy en día se deban a que no estudiamos filosofía, pero sí creo que muchos de ellos se deben a que no filosofamos, que es un punto más, es un paso más adelante del estudio de la filosofía. O sea, nos falta muchas veces reflexión sobre nuestro tiempo, entendimiento. La tendencia es siempre o irse a un extremo o a otro, como decía el Buda, ¿no? O este tiempo es el mejor o cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y siempre nos movemos. Evidentemente este tiempo, como cualquier otro, tiene elementos positivos o negativos, y eso positivo o negativo, que forma parte de la filosofía moral, lo de determinar lo que está bien o lo que está mal, va a depender mucho del punto de vista desde el que lo veamos, obviamente. Hay muchos de los sucesos que hoy arremeten contra la humanidad, que habrá alguna perspectiva en el mundo que los considere positivos, a pesar de cómo los vemos, ¿no? Y muchos de los grandes conflictos y guerras, pues desde determinados puntos de vista han sido oportunidades incluso de negocio en una sociedad tan pendiente del capital y de la economía como la que vivimos. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es precisamente esa falta de consenso, de equilibrio, de entendimiento, el que se generen confrontaciones. La falta probablemente de un ideal común, de considerar que más allá de nuestras diferencias y de nuestros intereses particulares, puede haber además, o sea, no digo que no los haya, sino que puede haber además una finalidad común que podamos buscar todos juntos, a través de la sociedad. Y mientras tanto esas sociedades no se puedan equilibrar por sí mismas, pues tendremos que tener evidentemente la figura de una estructura, llamémosle Estado o como queramos llamarla, ese leviatán de alguna manera, esa creación artificial que trata de generar ese equilibrio que a nosotros nos falta. Y ahí la filosofía siempre nos dice lo mismo, y es lo interesante. Si realmente nosotros pudiéramos configurarnos como seres humanos equilibrados, encontrar el equilibrio en nosotros, lo vamos a poder aportar a la sociedad. Generalmente, y esto lo vamos a ver en nosotros mismos de manera muy clara, cuando hay algo que nosotros no resolvemos internamente, lo proyectamos hacia afuera. O lo que es peor, tratamos de buscar al culpable o la culpable fuera de nosotros. Nos resulta muy difícil asumir que, a pesar de que hay muchas circunstancias en el mundo que no dependen de nosotros y que nos golpean a diario, el cómo respondemos a esas circunstancias sí que depende de nosotros. Y el que cómo respondemos es lo que hace que la sociedad sea como sea. Porque entendemos que están justificados nuestros ataques de ira, el consentirnos nuestros propios caprichos, nuestros propios intereses. Los consideramos justificados porque la vida aparentemente nos resulta dura, a algunos les resultará más dura que a otros y para algunos es más dura que a otros. Pero ¿hasta qué punto eso justifica que eso permita que nos podamos dañar o proyectar esa sinrazón que a veces percibimos con respecto a otros seres humanos que también la perciben? Ahí es donde estaría la clave. La sociopolítica que nos va a permitir también analizar y entender nuestro presente. ¿Qué características tiene nuestro momento? Vivimos una época o en una era que se llama globalizada, porque realmente todo el desarrollo y la proliferación de medios de comunicación que empiezan a tener un bagaje importante, sobre todo a mediados del siglo XX, bueno, han llegado a un punto hoy en día que cualquier cosa que pasa en un rincón del planeta automáticamente tiene una repercusión aquí y ahora, es ipso facto, ¿no?
Y ese es un elemento característico. O sea, hay un elemento como muy global, que al mismo tiempo nos parecería que es muy comunitario. Internet nace como un elemento de compartir. Las redes sociales también son redes sociales porque se supone que son para compartir vivencias, experiencias y demás, ¿no? Y en general ese elemento globalizado, las redes de blockchain, todo el mecanismo blockchain, las redes peer-to-peer, todo esto que vemos en Internet, se supone que potencian eso. Sin embargo, y de manera contradictoria, vivimos en un mundo en el que prima mucho la individualidad. Toda la posmodernidad y lo que ha derivado de la misma, algunos elementos han sido muy positivos, quizás esa visión interpretativa del mundo es uno de ellos, pero al mismo tiempo nos han llevado al exceso de pensar que el mundo es tal como lo vemos nosotros y que además tenemos razón. Porque como podemos tener razón, porque el mundo puede ser interpretado, pues eso nos hace erigir que nuestra forma de verlo, esa verdad que de alguna manera erigimos como única, pues está justificada también. Entonces tenemos esa contradicción entre lo individual y lo colectivo muy marcada en este tiempo. No es que en otro tiempo no lo haya estado, pero ahora realmente lo estamos viendo a una escala muy global, muy global. A pesar de que por mucha globalización que haya en el mundo, la gran divergencia norte-sur sigue estando presente. Si realmente esa diferenciación entre el primer y el tercer mundo, por hacer una diferenciación que generalmente atañe al norte y al sur de este planeta, sigue estando presente. Sin embargo, aún a estos lugares recónditos del planeta llega esa comunicación y llegan estos conflictos, llegan estos elementos contradictorios. Otro elemento interesante que me parece señalable y que nos lleva y nos trae mucho la filosofía, un progreso desmesurado. O sea, nosotros tenemos un punto clave a finales del siglo XVII, o sea, a finales del siglo XVIII, perdón, principios del siglo XIX, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, una revolución demográfica brutal, o sea, la palabra es brutal porque no tiene otro nombre, a partir de ahí la curva demográfica es exponencial, verdaderamente, y sin embargo ese crecimiento, que además ha tenido que resolverse porque al principio el temor que había era el agotar los recursos. ¿Qué ha permitido que no se agoten los recursos? Un desarrollo de la técnica. La inventiva humana ha permitido que los recursos se hayan alargado, no digo que se hayan resuelto, pero se han podido como alargar más tiempo. No sabemos nunca hasta cuándo, pero se supone, pero la curva va que vamos dentro de poco a 10.000 millones de habitantes en el mundo, que es una cifra impresionante. Es decir, dentro de poco, desde el 10.000 antes de nuestra era a dentro de 50 o 60 años, estará viviendo en el planeta la misma cantidad de gente que ha vivido desde el 10.000 hasta el siglo XVII prácticamente. O sea, es increíble, ¿no?, hasta el punto en el que estamos llegando. La técnica desarrollada ha permitido, podríamos decir, una optimización de los recursos, pero no ha ido aparejado de un desarrollo de la ética, es decir, de un crecimiento personal. No digo que no lo haya habido, pero no ha ido tan rápido. Es decir, es como nuestros pies han ido más rápido que nuestra cabeza. Entonces hemos llegado a un punto, y quizá las dos guerras mundiales fueron una llamada de atención a ese desarrollo técnico sin un desarrollo ético importante, que nos hicieron reflexionar. De ahí surge la posmodernidad, pero no sé yo hasta qué punto me atrevería a decir que nos han hecho a reflexionar lo suficiente. Por eso decía la importancia de filosofar. Otro elemento importante que creo que la filosofía nos trae desde antiguo, ¿no?, desde esa frase de Sócrates cuando llega al mercado y dice cuánto hay que no necesito. O sea, el desarrollo del consumo. Es decir, nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad en la que la técnica nos podría haber liberado incluso del trabajo. De un trabajo que por la sobrepoblación a principios del siglo XIX era forzoso. Sin embargo, ese desarrollo técnico, que podría haber liberado en gran medida a la humanidad, no nos ha liberado realmente. Es decir, somos cada vez más esclavos del trabajo. E incluso nuestro tiempo de ocio es tiempo de trabajo disfrazado de ocio, porque si no lo usamos, no mantenemos el sistema. Uno de los grandes problemas donde se producen las crisis es lo que le llaman la recesión económica. La gente deja de gastar. Luego, ¿qué ocurre? Es que seguimos trabajando. Si nuestro tiempo de ocio es muy difícil pasar un rato disfrutando sin no gastarte nada. Lo puedes hacer un rato, pero
de golpe por algún sitio te va a venir el consumo. ¿Y qué problema hay también con respecto a esto? Pues que se ha erigido al mismo tiempo como un valor el confort. La sociedad ha erigido como un elemento fundamental en lo humano, en el desarrollo del humano, lo confortable. Como si realmente lo confortable nos hiciera mejor o más felices. Es un elemento que puede generar una cierta sensación placentera, muy poco duradera, por cierto. Pero el problema es que nos ha debilitado enormemente y nos ha hecho esclavos de nosotros mismos, de nuestras necesidades, que aquí nos vamos a lo que nos diría Epicúreo. Epicúreo decía que había 3 tipos de necesidades: naturales y necesarias. Para él eran únicamente el techo, el agua y la comida. Naturales y no necesarias. Bueno, el sexo, algunos elementos propios de la sociabilidad y demás, que bueno, dentro de lo que cabe, estaban como admitidos. Pero luego planteaba Epicuro que había una enorme cantidad, y no era de este siglo, yo no sé qué diría Epicuro hoy en día, que eran no naturales y no necesarias. Y aquí podríamos hacer una lista sin fin, que desde el marketing pues, bueno, se estudia evidentemente porque vamos a ver qué necesidades tiene la sociedad para poder venderle un determinado producto o un determinado servicio. Pero ¿hasta qué punto todas esas necesidades son realmente necesarias? Esa es la gran pregunta. Y esa es la gran pregunta que se hacía Sócrates, al parecer, según nos dice Diógenes Laercio, cuando llegaba al mercado. Y otro elemento importante, yo creo, es que se han ido, y esto quizás ha sido muy propio de la posmodernidad, es decir, los grandes metarrelatos, como dice Lyotard, los grandes discursos, no han podido cumplir promesas religiosos, políticos, sociales, económicos. De manera que ahora que vivimos en esa era de la posverdad, de que realmente todo vale y al mismo tiempo nada vale, los grandes ideales, los grandes discursos han dado paso a los pequeños discursos, que se erigen como grandes. ¿Cuáles son los pequeños discursos? Los individuales, los que buscan el confort, el estar a gusto, elementos que son propios, que no es que sean malos, pero son pequeños porque son individuales, no buscan lo bueno para el conjunto. No buscan, como diría Marco Aurelio, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Entonces son los pequeños discursos que evidentemente también el marketing, lógicamente, y la publicidad erige como elementos de contacto con su cliente objetivo o su clienta objetiva porque son elementos que llaman la atención. Los grandes discursos, los grandes ideales, aunque algunos irrealizables probablemente o utópicos, no podemos olvidar, como decía Kalergi, que al principio todos los grandes ideales que se han llevado a cabo por la humanidad fueron utopías en su momento. A veces utopías, como el caso de Giordano Bruno, que surgen en un momento demasiado pronto. Está hablando de cosas que después se han convertido en algo normal. En ese momento son grandes ideales, parecían utópicos, pero hay momentos en los que la sociedad está preparada y ya debe de haber trabajado con esos ideales y esos discursos. ¿Cómo podemos, qué nos plantea la sociedad para resolver esto y para cerrar un poco esa parte de la sociopolítica? Bueno, yo creo que Platón da ahí una clave interesante, poco entendida o malentendida probablemente muchas veces en la República, cuando hace ese símil o esa visión analógica, de análoga me refiero, entre el ser humano y el Estado, entre lo individual y lo colectivo, entre lo uno y lo múltiple. Porque realmente nosotros consideramos que cada ser es un ser único dependiendo del punto de vista desde el que lo veamos. O sea, cada ser humano es un conjunto. Nosotros somos capaces de tener tal contradicción entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, que a veces resulta difícil saber, va a dar, hay que acostumbrarse y ya quedará. A veces resulta difícil saber quién es uno, o sea, quién soy yo, si realmente pienso de una manera, siento de otra y actúo de otra manera diferente, me falta esa coherencia que decía Isma, ¿quién soy yo? Me puedo hacer la pregunta yo y es muy probable que se la hagan los otros que me conocen. Bueno, ¿quién es? Porque dice una cosa y luego hace otra. Le falta esa coherencia interna, que requiere reflexión, si no, no se da. Pues requiere voluntad, como decías tú. O sea, requiere el ejercicio de la voluntad, de aplicar la coherencia. Yo pienso de esta manera, he elegido una forma de vivir y voy a vivir de esa manera. No quiere decir que sea inamovible,
pero tiene que ser coherente, y si la cambio, tiene que ser dentro de mi propia coherencia, de mis propias decisiones. Ahí es donde aparece el término del individuo en Platón. Y como podemos ver en un individuo, eso lo logra la voluntad a través de la conciencia. Una conciencia despierta, capaz de ver la unidad a pesar de la multiplicidad. Y en una sociedad, ¿quién podría plantear eso? ¿O quién debería? Y ahí aparece el concepto de la política, que es tan interesante. Porque hace un planteamiento interesante en el sentido de que dice, bueno, un ser humano que supera sus contradicciones las puede hacer de dos maneras. Una, erradicándolas, que sería la vía de la zeta, ¿no? Erradica de este que se va a las montañas, de estos grandes sabios que se retiran del mundo y ya se liberan de todo esto. Y otra, armonizándolas, que ahí es donde aparece la política, que es una sociopolítica interna, armonizando nuestras propias contradicciones, que es dándole un sentido único a nuestra multiplicidad. Y en la sociedad es igual, o sea, mientras tanto una sociedad no se haya liberado por evolución dentro de miles y millones de años de las características que le son propias hoy y que le hacen muchas veces tener más comportamientos a veces instintivos o animales que propiamente humanos, mientras tanto deberemos de buscar formas de desarrollo jurídicas, políticas, para poder de alguna manera encontrar ese equilibrio, en el que cada uno pueda ser uno mismo y al mismo tiempo permitir que los demás sean como son, sin hacernos tanto daño. Y ahí Platón lo que plantea algo que sí creo que es importante, porque hoy en día he oído alguna vez en algún meme, cosas de estas que pone, bueno, si los políticos fuesen filósofos. Es que, ¿qué entendemos por filósofo? Si lo que entendemos por filósofo es alguien que divaga, que es una persona que solamente se mantiene en lo intelectual, que no es coherente entre lo que dice y lo que piensa, pues evidentemente apáguelo o no. Pero si entendiéramos, como hace Platón, que un verdadero político debería de ser antes filósofo, en la medida de que un filósofo es alguien que en búsqueda de esa verdad trata de encontrar el equilibrio en sí mismo, es decir, sabe dirigirse a sí mismo, sabe buscar lo mejor para todo sí, para su cuerpo, para sus emociones, para sus pensamientos. También en una sociedad, alguien que al menos ha logrado ese equilibrio va a poder aportar, no digo todo, pero sí un poco más de equilibrio. Por lo tanto, creo que la sociopolítica es muy importante, nos puede dar muchas claves, unida a la ética como paso previo y fundamental, para entendernos a nosotros y a la sociedad, no como elementos contradictorios, sino como una unidad en la que yo soy yo y los demás son al mismo tiempo los demás. No hace falta, sí. Se oye, sí. Bueno, muy bien, voy a presentar brevemente lo que sería el tercer bloque de este curso de introducción a la filosofía de Oriente y de Occidente, porque también en este tercer bloque tocaremos aspectos del sentido de la historia, de la filosofía de la historia desde la perspectiva de Oriente, ¿no? Muy interesante. Porque claro, la pregunta sería, para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que sería uno de los grandes objetivos de este primer curso, ¿qué pinta la filosofía de la historia? O sea, esa sería un poco la pregunta del tema. Primero, quería aclarar un poco el término de filosofía de la historia, que, bueno, sería qué enseñanzas podíamos extraer que nos fueran útiles del estudio de la historia. Eso es a lo que llamaríamos filosofía de la historia. El término lo acuñó Voltaire en el siglo XVIII y bueno, ya en ese tiempo, obviamente, las diferentes ramas del saber se habían dividido, por no decir muchas de ellas enfrentadas, ¿no? Conformando en muchos sentidos, digamos, compartimentos estancos, ¿no? Porque sería impensable que la filosofía clásica o los filósofos clásicos hubieran hablado de filosofía de la historia. Es cuando la filosofía dejó de tener el sentido que siempre tuvo en el mundo clásico
y que trataron de recuperar en el Renacimiento, cuando dejó de tener ese sentido, cuando aparecen estos términos, ¿no? Porque obviamente todos los pueblos en la antigüedad han hecho filosofía de la historia, es decir, todos los pueblos han utilizado la historia para sacar enseñanza, obviamente, aunque solo fuese para no repetir errores que le ha ocurrido al vecino o a mi antepasado y tratar de repetir los aciertos, ¿no? O sea pero bueno, desde esa perspectiva, digo, podríamos hablar de filosofía, no sé, de la medicina o filosofía de la agricultura, puestos a extraer enseñanza de una determinada materia o disciplina, obviamente se pueden sacar enseñanzas de todas las ramas del saber, ¿no? Porque uno puede estudiar historia o puede estudiar agricultura, como digo, ¿vale? Y ser un buen historiador o un buen agricultor, pero solamente el que reflexiona sobre esa rama del saber, el que reflexiona sobre la historia o reflexiona sobre la agricultura con cierta profundidad, es el filósofo. Y aunque sea un historiador o un agricultor, si está extrayendo, si está reflexionando con cierta profundidad sobre el sentido, las causas y la finalidad de lo que está estudiando y conoce, esa persona es un filósofo, aunque nunca haya estudiado filosofía. Y este es el concepto clásico que, repito, se trató de recuperar en el Renacimiento de lo que es la filosofía y lo que es el filósofo. La filosofía no era una rama más del saber, nunca lo fue. Era una especie de eje, o como diría Dumas, un pedestal desde el cual se puede aprehender de las diferentes ramas del saber elementos que aporten mayor profundidad a nuestra visión del mundo y de los seres humanos, etc. Bien, entonces, ¿por qué el estudio de la historia es importante en nuestro curso de filosofía y por qué es importante para conocernos a nosotros mismos? Os pongo un desafío. Imaginaros por un momento que tuvieseis una amnesia y os olvidaseis completamente de vuestro pasado. Se puede imaginar, ¿no? Un poco de esfuerzo. Nos faltarían seguramente elementos para encontrar un sentido de cómo somos y qué estamos haciendo. Nos veríamos bastante perdidos, ¿sí o no? Bueno, imaginemos ahora que no conociésemos la historia de la cultura en la que vivimos, o la historia de la ciudad o del estado, si queréis, en el cual vivimos. ¿Y cómo podemos entender a qué hemos llegado, de qué forma hemos llegado a donde estamos ahora, si no conocemos esa historia, si no conocemos la sucesión de acontecimientos que nos ha llevado a vivir de esta manera en este determinado lugar, con estas determinadas personas y con estas determinadas costumbres culturales, etc., ¿no? ¿Entendéis la importancia de esto? Es verdad que, bueno, podríamos decir otro ejemplo, ¿cómo puede uno enfrentarse y ver un monumento, no sé, una catedral gótica, sin conocer cómo se inició el gótico en Europa? Es que nos estamos perdiendo tanto. Ya sé que uno puede, sin conocer nada o muy poco, entrar y sentirse impactado por una catedral o por nuestra Alhambra, etcétera, ¿no? Pero lo que nos perdemos de no conocer toda la filosofía de la luz que dio lugar al gótico, o sea, es como si nos perdiéramos el 90% de... Y esta es la importancia de la historia, el no conocerla, el no haber, mejor dicho, reflexionado sobre esos acontecimientos, nos lleva a no entender demasiado bien o a que nos resulte muy difícil entender cómo hemos llegado a donde estamos, a nivel local y a nivel general también. Y esto es muy importante, especialmente para las personas idealistas. Esto es muy importante, porque para una persona,
digamos, normal, que, bueno, que se cuida de sí mismo y de su allegado y ya está, bueno, pues... Pero para un idealista, que muchas veces sin saber que lo es, está soñando, no solo está soñando con hacer un mundo mejor, sino que quiere colaborar para hacerlo, esto es fundamental. Es fundamental porque tiene que comprender, tiene que estudiar cómo se ha llegado a esta situación de cosas positivas y negativas, porque si es idealista obviamente va a querer cambiar muchas cosas, y si además es joven va a querer cambiarlas ya. Y si no conoce, digamos, el transcurrir de los acontecimientos que nos han llevado a este momento, pues posiblemente cometa muchísimos errores o pasos en falso en muchos aspectos, ¿no? Y esta es la importancia de estudiar filosofía de la historia en nuestro curso. Porque no se trata solo de querer hacer un mundo mejor, sino de querer hacerlo bien. En realidad el mundo no hay que cambiarlo. Lo que hay que cambiar es la idea que tenemos, la imagen que tenemos del mundo. Y eso requiere el estudio de la historia, para comprender cómo se ha llegado, de qué manera y por qué, a la visión del mundo y de los seres que tenemos en la actualidad, ¿no? O que tiene cada cultura en un momento determinado. También veremos la importancia de la transmisión de la historia, porque ese es otro tema, ¿no? Es decir, la transmisión de la historia es importante, y ahí inevitablemente siempre va a haber el subjetivismo de quien nos cuenta la historia. Un buen historiador, obviamente, va a tratar de ser lo menos subjetivo posible, es decir, de dejar sus, digamos, sus ideas personales o sus prejuicios, entre comillas, y tratar de narrar, de contar lo que sucedió y está suficientemente conocido, ¿no? De manera que el que se enfrenta al estudio de la historia pueda él mismo hacer esas reflexiones que hablábamos antes. Pero esto es complicado y es difícil, ¿no? Y muchas veces juzgamos tiempos de la antigüedad, más o menos pasada, con elementos actuales, y eso es un error porque nunca vamos a poder comprender la marcha de las sociedades humanas, ¿no? Veremos también, y va unido a lo que decía ahora mismo, la importancia de la mitología dentro de la historia, de los mitos, porque muchísimas veces están asociados inseparablemente y no sabemos ver dónde está el mito y dónde están los hechos reales, y la mayoría de las veces están las dos cosas. Y no es que hayamos dejado la mitología aparte, para nada. La mitología sigue estando presente en las sociedades humanas y, por supuesto, en la sociedad humana actual, ¿no? Porque la variación, los cambios de visión sobre un mismo acontecimiento desde perspectivas diferentes da lugar a una parte de esos mitos, ¿no? Y lo bueno es que, en el siglo XIX finales y en el XX se ha redescubierto la importancia de los mitos, en cuanto que el mito, cuando menos, te está dando información de cómo pensaba la gente en ese momento histórico o la gente de esa determinada cultura o particularidad de pensamiento, ¿no? O sea que los mitos son muy importantes y los vamos a ver, los vamos a tomar en serio, junto con los símbolos que son inseparables de los mitos, ¿no? Y luego hablaremos también de algo que es fundamental, que es de la ciclicidad de la historia, de los ciclos históricos, ¿no? Y ahí también lo veremos desde la perspectiva del Oriente Antiguo. La tradición brahmánica de la antigua India, no solo en la India, pero por poner un ejemplo, hay una sucesión de ciclos históricos de miles de millones también, no solo miles de años, sino millones de años, y que recuerda mucho, no tanto en las cifras, recuerda mucho a Platón, porque hablan de que
los periodos cíclicos en la historia se van sucediendo unos a otros, desde una especie de ciclo de oro donde hay influencias de los astros, hay influencias positivas y hay más posibilidades de que los seres humanos se coordinen mejor y elaboren, desarrollen culturas, civilizaciones potentes, pero luego esos ciclos van decayendo de forma, uno detrás de otro, con un orden, de forma ordenada. Y recuerda, digo a Platón, que lo estamos citando los tres, porque Platón también hablaba de los seres humanos de oro, de plata, de bronce y de hierro, y asociados sistemas de gobierno de oro, de plata, de bronce y de hierro, y también que se iban degenerando en ese mismo sentido. Entonces hablaremos de los ciclos históricos y esto es muy importante también tenerlo en cuenta para las personas idealistas, es decir, tenemos que saber en qué ciclo estamos y hay cada vez más historiadores serios y profundos que hablan de estos ciclos. Sabemos muy bien cuáles son las características de un ciclo decadente de una cultura. Se saben, se conocen, porque se han estudiado muchos periodos de Edad Media, no solo de la Edad Media europea, sino de Edad Media de otras civilizaciones, y coinciden los síntomas de cuando una cultura o una civilización se está deshaciendo, se está descomponiendo. Los síntomas son similares en China que en Europa o que en América, ¿no? Y también se sabe cuáles son los síntomas cuando una cultura está desarrollándose o una civilización está alcanzando su cenit, ¿no? Porque esa especie de oleaje en la cultura y en las civilizaciones es real. Es decir, las civilizaciones van surgiendo, llegan un momento, como todo en la naturaleza, de auge, de cumbre, y luego inician su decadencia y su descomposición, para luego volver a surgir con el tiempo. Son periodos largos, más largos unos que otros, pero esto es un ritmo inevitable. Desde los grandes estudios, el gran estudio de la historia de Toynbee en finales del XIX, muy pocos historiadores niegan la ciclicidad de la historia. Si bien es verdad que durante toda gran parte del siglo XX hemos seguido de alguna forma pensando o nos han inducido a pensar esa especie de línea ascendente de la historia, como que nuestra cultura, nuestra civilización occidental siempre ha ido hacia adelante y hacia arriba, pero esto no es cierto, porque la historia demuestra que nunca es así, sino que hay ciclicidades. ¿Quién iba a pensar, no sé, en el Egipto del Imperio Nuevo? Cualquier persona que no fuera uno de estos grandes sacerdotes sabios, ¿quién iba a pensar que ese Egipto faraónico iba a decaer algún día y se iba a convertir en ruinas, ¿no?, que vemos hoy? ¿O quién iba a pensar en el siglo I después de Cristo que romano iba a pensar que su imperio iba a hundirse? ¿O qué occidental va a pensar hoy en día que nuestro esquema civilizatorio occidental se hundirá? Pues sí, se hundirá, no sabemos cuándo, pero se hundirá, ¿no? Pero necesitamos saber si en el mundo cultural, civilizatorio que nos movemos, ¿qué estamos en auge, estamos arriba o estamos en decadencia? Esto es importante, pero no para lanzar elementos escatológicos, ¿no? No, simplemente para saber dónde estamos y para poder explicar acontecimientos fundamentales para la mentalidad de un idealista, saber dónde está y qué podemos construir, qué podemos hacer que enfoque a las causas, para no poner parches y parches y parches, sino que si queremos trabajar, si queremos aportar algo a un mundo mejor, podamos realmente enfocar o apuntar a las causas que generan, digamos, los males de nuestro tiempo. Y bueno, para esto nos va a servir la filosofía de la historia y bueno, para hablar y discutir muchas cosas y muchos planteamientos. Es el bloque más interesante de los tres.
No, los tres se complementan como las patas de una mesa, ¿no? O sea, en realidad es el ser humano, la sociedad y el mundo, ¿no? El mundo en el más amplio sentido, ¿no? Y bueno, los ciclos de la historia nos dicen también cómo los intereses no siempre son los mismos en las diferentes sociedades. Esto es muy importante, porque tendemos a pensar, esto lo habrá pensado siempre cualquier persona de cualquier cultura en cualquier tiempo, que somos los más chulos, ¿no? De todos los tiempos, somos los mejores, ¿no? Y que lo que pensamos ahora lo ha pensado todo el mundo, o sea que los intereses que tenemos son los mismos de siempre. No es así, no es verdad. La historia demuestra que, bueno, ahora tenemos un poco el prejuicio o el paradigma de lo económico, todo es la finalidad, pero esto no ha sido así siempre. En otros momentos históricos ha habido otros intereses por encima de lo económico, sin dejar de ser importantes. Es decir, que los intereses van cambiando. Seguramente, cuando venga un nuevo ciclo después de la descomposición del actual, seguramente habrá intereses que ahora ni sospechamos. Ahora pensamos que los intereses van a seguir siendo los mismos, pero cada vez más desarrollados, ¿no? Más técnicos. Y puede que dentro de X tiempo lo que ahora nos interesa tanto no interese nada, nos interesen otras cosas, porque la historia nos dice esto. Y esto también lo tenemos que saber, para dejar de estar, digamos, alienados con respecto a las formas que nos están de alguna manera metiendo a martillo en nuestra sociedad actual. Y ahora podemos hacer un debate si queréis. Pues muchas gracias. De nada. Iba a decir a los tres. Bueno, como habéis visto, realmente esta semana como ciclo de la filosofía activa está muy enfocada al primer curso, es decir, a nuestro curso de filosofía. Lo hemos dicho además desde el principio, pero la idea era, quitando la semana que viene sí hay una presentación del curso y de ahí se abrirá uno y entrar más en el curso. La idea de esta charla y del teatro de ayer es que por lo menos podáis llevar alguna herramienta, algunos tips, como se dice ahora, ¿no? Algunas pequeñas utilidades de la filosofía para reflexionar. Si de aquí os vais pensando un poco, pues creo que la mesa redonda habrá sido interesante y suficiente. En noviembre, al hilo de lo que decía Antonio, de los mitos, vamos a tener un ciclo, eso sí, enfocado ya sí a una temática, como normalmente tenemos, y como veréis además, si vais al canal de YouTube nuestro de No Acrópolis Granada, el tipo de charlas que normalmente damos van por ciclos diferentes. Y el ciclo que tenemos en noviembre, que está muy cerquita, y por eso ya aprovecho para decíroslo, es sobre, lo hacemos siempre en conmemoración al Día Mundial de la Filosofía, convocado por la UNESCO, que coincide un poco, se supone, con el nacimiento y muerte de Platón. Pero bueno, han cogido esa fecha más o menos aproximada. Y vamos a hacer un ciclo sobre lenguaje simbólico en los mitos, que creo que es muy interesante. Tenemos algunos sobre mitos, algunas charlas y ciclos que hemos dado, y aquí nos vamos a enfocar más al lenguaje, porque tiene una forma de lenguaje específico, el lenguaje mítico y simbólico. Es decir, el lenguaje simbólico es una forma de lenguaje. Y creo que va a ser muy interesante. Tendremos 3 mesas redondas en ese ciclo a lo largo del mes de noviembre. Están, no obstante, en el folletillo este verde que tendréis por ahí están apuntados las 3 charlas. Y ahora, como decía Antonio, si queréis, tenéis alguna duda o alguna aportación, será bienvenida.